Grandes personajes en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Y a esta hora vamos a hablar del tema de clases, y es que bueno, todavía estamos en las vacaciones, pero ya se están acortando esos días, próximamente retornarán los chamos a los colegios, y bueno, justamente el tema de hoy es conocer cómo se encuentra la preparación para recibir nuevamente a los estudiantes, y para hablar de ello tenemos en línea a Carmen Teresa Mar, que ella es la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, y también tenemos a Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, vía Zoom. Vamos de inmediato con la profesora Carmen. Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, muy buenos días. Buenos días para todos. Un saludo en nombre del Comité Directivo de la Federación Venezolana de Maestros. ¿Cómo está, profe? ¿Cuáles son las expectativas, sobre todo cuando en el último año escolar el tema salarial estaba todavía entre las primeras demandas, un salario que se ha mantenido en 130 bolívares de 2022? Mira, la educación tiene años que está en pésimas condiciones, en todos los sentidos. Por supuesto, vale decir la razón de nosotros como dirigente sindical, velar por el salario de los docentes. Y todos ustedes saben, y hemos estado recorriendo durante 3 años las protestas, se han hecho más de 4.000 protestas, y el gobierno no ha dado respuesta en cuanto al aumento salarial y a la discusión de la contratación colectiva de los maestros, que es la tercera convención colectiva única y unitaria que se inició a discutirse, pero que no terminó, que unilateralmente el gobierno levantó las conversaciones y hasta allí cerró, y no se continuaron más las conversaciones para negociar la convención colectiva, el salario y la seguridad social de los docentes. Y por supuesto, aunado a esto, las condiciones en que está la educación, realmente la diáspora de tantos maestros que se ha ido, la falta de profesionales de la docencia dentro de los planteles por los que han abandonado, por los sueldos que no les alcanza para vivir dignamente, y también se suma a eso la situación, cómo están las escuelas, la situación de las escuelas en pésimas condiciones. El año pasado, según información de nuestros presidentes, nosotros tenemos 27 presidentes en toda Venezuela, o sea, son 27 sindicatos, y siempre vive informando, haciendo diagnóstico dentro de las ciudades, capitales, de los sectores populares, de las delegaciones, o sea, de los municipios, y ven la necesidad de cómo está las escuelas. Un 70% de las escuelas del año pasado no estaban en condiciones para dar clase. No sé si el gobierno del año pasado hasta acá, el gobierno ha hecho mantenimiento a las escuelas. Vimos algunas escuelas, los que visitamos, yo que visité algunos centros de votación, vi escuelas con pañitos calientes, pero vi escuelas muy deterioradas, específicamente en Maracaibo, que me tocó votar. Vi escuelas muy deterioradas, como el Liceo Don Pérez, como el Liceo Baral, como muchos liceos, que realmente ha sido importantes liceos donde tienen años de fundados acá en Maracaibo, y que realmente están en pésimas condiciones. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita, a un mes que falta para el inicio de clase, porque el inicio de clase es el 16 de septiembre, generalmente se incorpora el personal docente, pero también el personal docente tiene que tener espacios dignos para estar dando clase, así como los niños. Entonces estamos viendo y estamos buscando reuniones ya con el Ministerio de Educación para que nos planteen qué están haciendo en este momento en cuanto al mantenimiento de las escuelas y en cuanto a la organización como tal de las escuelas,
Y en cuanto a la respuesta de la contratación colectiva de los maestros, que está paralizada. Justamente en este punto quiero incorporar entonces en la conversación al profesor Edgar Machado. Según justamente datos de la Federación Venezolana de Maestros, del CENDAS, el salario promedio de un docente en Venezuela es de unos $21 al mes en promedio. Por supuesto depende el escalafón, pero bueno, la canasta alimentaria supera los 535. Desde el sindicato, profesor, ¿cómo se ve este panorama? ¿Cuáles son las principales exigencias? Tomando en cuenta lo que dice la profesora Márquez, que el contrato colectivo sigue paralizado. Bueno, ante todo un saludo, Magdoley, y a todos los radioescuchas de la emisora Onda, ¿verdad? Sí, la situación que estamos viviendo la educación, como lo ha dicho nuestra presidenta de la FBM, la profesora Carmen, es bien complicada. Estamos en un periodo de vacaciones donde realmente el docente no ha tenido vacaciones, ha estado tratando de sobrevivir con estos salarios de hambre y con más de 850 días sin ajuste salarial. La situación de hoy, del día a día del educador es tratar de sobrevivir con su núcleo familiar. Y la verdad que ha sido bien compleja. Y informaciones de muchos docentes en el Distrito Capital, que es el área que nos toca a nosotros. Hay muchos docentes que están pensando si regresan a las aulas de clase o se dedican a otro tipo de actividad que les permita sobrevivir con su núcleo familiar. Entonces, no es fácil lo que estamos viviendo. Y agregando algo sobre las infraestructuras de nuestros centros educativos aquí en el Distrito Capital, más del 48% están en malas condiciones. Muchas instituciones lo que le hicieron fueron pañitos de aguas tibias, como dice la profesora Carmen, y realmente, mira, la situación no es muy, el panorama que a menos de 27 días de iniciarse este nuevo año escolar no es muy favorable para la educación aquí en el Distrito Capital. En este punto, profesora Carmen, ¿cuántos profesores tenemos en la actualidad? Y es que le pregunto esto, además de lo que dice el profesor Machado, porque la Universidad Pedagógica Experimental señalaba que cada vez tiene menos estudiantes para formarse como docente, 106.000 apenas en 2010, pero en 2022 eran 43.000. Sí, mira, es triste de verdaderamente ver, en este caso, los pedagógicos y las escuelas de educación, cuando antes, bueno, se peleaba por un cupo. Ahora vemos con tristeza que hay 6 o 8 alumnos en el pedagógico, y hay una deficiencia de profesores. Los muchachos de bachillerato salieron sin haber visto las materias, matemáticas, física, química, biología, porque no hay profesores en esas áreas, Entonces tenemos un déficit grande de profesores. Ahorita en el Ministerio de Educación, la data de hace 2 años, eran 500.000 pasados de docentes. A hoy día está la data en 400.000 docentes. La data más o menos que nos dieron un estimado en el ministerio, porque nunca nos dan tampoco las estadísticas exactas, sino siempre estimados. Quiere decir que más de 100.000 docentes abandonaron las clases, abandonaron las escuelas, están en otro oficio, otros se fueron a otro país, otros abandonaron y aprendieron peluquería, pastelería, etcétera, como se ha hecho. Entonces hay un déficit y eso nos preocupa, porque eso lleva lleva a que la educación realmente desmejora, porque no hay profesionales capaces para impartir en la educación, en el aprendizaje, la enseñanza de nuestros muchachos. Y por eso el ministerio, el año pasado, tuvo que contratar hasta jubilados. Habían personas de 60, 70 años dando clases, jubilados contratados, porque no habían profesores realmente. No hay la motivación, y no hay la motivación de los bachilleres que salen
de los liceos para estudiar educación, porque bueno, primero ven constantemente a los maestros en protesta pidiendo salario. Entonces dice, pero bueno, ¿qué voy a estudiar yo educación si lo que tengo que estar es en la calle pidiendo salario porque no se gana nada? Y entonces voy a estudiar una carrera donde realmente no me va a permitir vivir con dignidad. Entonces son muchos realmente los problemas que existen ahorita para los muchachos, motivarlos a estudiar educación y para motivar a los maestros a continuar trabajando en los diferentes colegios del país. Quisiera una respuesta concreta, profesor Machado. Si bien es cierto, lo hemos visto mucho en la calle, desde la Defensoría, la Fiscalía, también sabemos mucho de la resiliencia de los docentes, esos que caminan kilómetros para que los chamos no dejen de ver clase, de qué manera se están preparando para que esas escuelas continúen abiertas y para que podamos seguir tratando de formar el futuro del país. Bueno, como lo decía la profesora, no hay voluntad política para resolver la situación de los educadores, ¿verdad? Y se nos une otro problema de que el Ministerio de Educación ha estado suspendiendo de las actividades docentes a varios docentes en el ejercicio de esta carrera tan hermosa, ¿verdad? El ejemplo lo tenemos en la unidad educativa en Catia, nuestro ilustres próceres, que el Ministerio y la zona educativa suspendió a 11 docentes que venían trabajando con horario mosaico, porque ellos querían, sino porque así mismo lo había anunciado la ministra de Educación, ¿verdad? Que buscaran otras formas de sobrevivir los educadores. Así lo hicieron, se reunieron con los padres y representantes, venían trabajando 3, 4 días a la semana, y bueno, de mayo para acá ellos venían trabajando los 5 días. Bueno, sorpresa de que el Ministerio de Educación le suspende el salario. Estos docentes que ahorita estamos en un proceso de vacaciones, esos docentes no cobraron su quincena de julio, no cobraron las vacaciones, no cobraron el bono de guerra, ni tampoco lo van a cobrar porque eso es por la plataforma Patria, ¿verdad? Y el ministerio está jugando con la vida de esos docentes y de su núcleo familiar. Como lo ha dicho la profesora, tenemos un déficit de docentes. En vez de los docentes que se quedaron en las aulas de clase trabajando, el Ministerio de Educación se dio la tarea y la zona educativa de suspender a estos docentes, jugando con las vidas de ellos. Ellos dicen que es un cambio de modalidad, pero la verdad es que están jugando con la vida, como lo dije anteriormente, y es preocupante. Así como están esos docentes, habrá muchos, ¿verdad? Y como dije al comienzo de esta entrevista, hay docentes que están pensando si regresan o no, porque con estos sueldos de hambre, con más de 850 días sin ajuste salarial, con un contrato colectivo que el ministerio fue el que se paró de la mesa de discusión, la situación cada día se está agravando y no sabemos qué se nos presenta en este nuevo año 2024-2025. Bueno, muchísimas gracias a Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, y a la profesora Carmen Teresa Márquez, quien es la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Esperemos que este mes que falta, justamente antes de iniciar las clases, muchos de estos temas sean tomados en cuenta, se subsane muchos de los problemas y así garantizar la educación a los chamos del país. Nosotros tenemos que hacer una pausa, ya venimos con más.